Si arrancas ese auto, no llegarás viva. La frase resonó como un trueno en medio de la calma forzada de la mañana. Laura, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole a destiempo, atravesó el pasillo principal de la mansión y empujó la puerta de entrada con un golpe seco. El aire de afuera estaba tibio, pero no logró calmar la furia que le hervía por dentro. Detrás de ella quedaba Julián, su esposo, un hombre que en público sabía sonreír con encanto, pero que en privado se revelaba como un calculador implacable. La discusión había sido breve, poro cortanti, reproches velados, amenazas disfrazadas de consejos, y esa mirada suya, que siempre buscaba dejar claro quién mandaba, no era la primera vez que Laura salía así, decidida a poner distancia en esta vez. Sin embargo, había algo distinto en la forma en que él la dejó ir. Un silencio cargado, casi expectante, en una esquina del vestíbulo. Ana, la sirvienta que llevaba más de 15 años trabajando para la familia, observó en silencio. Sus manos aún olían a cera de muebles. Había pasado la mañana limpiando la biblioteca cuando escuchó, sin querer, una conversación que le heló la sangre. No eran simples discusiones de matrimonio ni frases dichas en caliente. Eran planes, fríos, calculados. Ana sabía demasiado de esa casa para subestimar lo que había oído. Las palabras cortar los frenos todavía le retumbaban en la cabeza. Durante unos segundos dudó. No intervenir significaba callar y sobrevivir. Hablar podía costarle el trabajo o algo más. Pero ver a Laura tomar las llaves del auto y encaminarse hacia el portón activó algo más fuerte que el miedo a la urgencia. Horrió. Sus zapatos golpeaban el suelo de piedra mientras cruzaba el jardín. El viento levantaba mechones de su cabello, y cada paso parecía más lento que el anterior. En el balcón del segundo piso, Julián se había asomado. No dijo nada, no hizo nada, solo la siguió con la mirada, y sonrió. Una sonrisa leve, fría, como quien observa un experimento a punto de dar resultado. A Laura ya estaba junto al coche, ajustándose el bolso al hombro. Ana llegó jadeando, extendiendo una mano como si pudiera detenerla por fuerza de voluntad. Laura giró la cabeza, extrañada por la carrera de la empleada. Bajó el cristal del auto, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar podía significar la diferencia entre seguir viviendo o no volver a respirar jamás. Escuché cada palabra, y era tu nombre el que quería muerto. Ana apenas podía recuperar el aliento, pero su voz salió firme, cortando el aire. Laura frunció el ceño, entre desconcierto e impaciencia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando que su tono sonara incrédulo, aunque por dentro algo se estremeció. ¿Tu esposo?, replicó Ana. Lo escuché esta mañana, en la biblioteca. Estaba hablando por teléfono. Dijo que cortarían los frenos. Dijo que hoy sería tu último viaje a las manos de Laura, que aún descansaban sobre el volante. Se tensaron. Quiso reír, decir que aquello era un malentendido, pero la mirada de Ana no tenía rastro de duda. Eso es ridículo, susurró. Más para sí que para la otra. Ana dio un paso más, inclinándose hacia la ventanilla. No me importa si piensas que estoy loca. Lo escuché y sé que no fue una broma. Su voz temblaba no de inseguridad, sino de la certeza de quien sabe que lo que dice puede costarle caro. A Laura miró de reojo hacia la mansión. Julián seguía en el balcón, inmóvil, con esa expresión contenida que no mostraba sorpresa ni indignación. Era como si ya supiera exactamente de qué hablaban. En su mente, Laura repasó todo lo que sabía de él. Sus negocios turbios, disfrazados de inversiones legítimas. Sus amistades influyentes, políticos y empresarios que parecían deberle favores. Las veces que había hecho desaparecer problemas con una simple llamada. Un hombre así podía ordenar algo así y salirse con la suya.
Ana, dijo Laura en un hilo de voz. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me lo dices ahora? Puck, si te dejo arrancar, ¿no llegas a la ciudad? Respondió la sirvienta sin apartar los ojos de los suyos. El silencio se volvió pesado, sofocante. Laura sintió un nudo en el estómago. No quería creerlo, pero cada gesto de Julián, cada palabra de Ana, encajaba en un rompecabezas que ojalá nunca hubiera empezado a armar. Fue entonces cuando, por el espejo retrovisor, vio un destello metálico. Un coche oscuro, desconocido, avanzaba por el camino privado hacia ellas. La figura de un hombre al volante se hizo visible a través del parabrisas. Laura tragó saliva. Algo en su instinto le dijo que ese vehículo no traía buenas noticias. Ese motor que escuchas no viene a ayudarte. Ana no desvió la mirada del retrovisor mientras pronunciaba esas palabras. El rugido del motor creció hasta que el coche desconocido se detuvo justo detrás del de Laura, bloqueando la salida. La puerta del vehículo se abrió con un chirrido. Un hombre alto, con una chaqueta oscura que le cubría casi todo el torso y el cuello, bajó con pasos lentos pero firmes. No llevaba prisa. Cada paso parecía calculado para imponer presencia. Su rostro, en parte oculto por la sombra de la visera de la gorra, apenas dejaba ver una mandíbula apretada y unos ojos fríos. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Pero su tono no era una pregunta real. Era más una orden para que nadie se moviera. Laura abrió la boca para responder, pero Ana se adelantó, colocándose entre él y la puerta del conductor. «Está todo bien, gracias», dijo, con una voz que intentaba sonar segura, pero que no pudo ocultar cierta tensión. El hombre ladeó la cabeza, observándola, como quien evalúa si algo es un obstáculo o una molestia. Luego, sin decir palabra, le lanzó una mirada cargada de amenaza, una de esas miradas que no necesitan gritar para dejar claro que es mejor apartarse. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retrocedió apenas unos pasos, pero lo suficiente para dejar de bloquear el camino. Laura sintió como el aire se volvía denso. Ese hombre no parecía un transeúnte ni un empleado del lugar. Había algo en su porte, en la forma en que se acercaba al coche, que transmitía control absoluto de la situación. «Solo voy a revisar algo», murmuró, acercándose a la puerta del conductor sin pedir permiso. Anne se agachó, metiendo medio cuerpo en el interior del vehículo. Sus manos expertas buscaron debajo del tablero, moviendo un par de cables y tocando algo que Laura no alcanzaba a ver. Ana, con el corazón latiendo en los oídos, dio un paso al frente, pero se detuvo en seco cuando escuchó al hombre hablar. «Está hecho, tal como lo pidió», dijo en voz baja, como si hablara para sí, sin darse cuenta de que Laura había escuchado cada sílaba. La frase quedó suspendida en el aire como una condena, marcando un punto sin retorno. «Está hecho tal como lo pidió». Las palabras rebotaron en la mente de Laura, como si fueran un eco imposible de silenciar. No eran un rumor, no eran una sospecha. Acababa de escuchar la confirmación directa. Sintió cómo la sangre se le helaba, mientras sus manos, todavía sobre el volante, temblaban sin que pudiera controlarlo. Levantó la vista y vio al portero en la entrada principal. Estaba inmóvil, con la mano apoyada en la reja, observando toda la escena. Su mirada oscilaba entre Laura y Julián, pero no dio un solo paso. No porque no entendiera lo que pasaba, sino porque sabía muy bien con quién se estaba enfrentando. En esa casa, el miedo siempre había pesado más que la lealtad. El hombre de la chaqueta oscura se incorporó lentamente, como quien acaba de terminar un trabajo meticuloso. Caminó hacia su coche sin apresurarse, dejando la sensación de que su parte ya estaba cumplida. Fue entonces cuando Laura escuchó pasos firmes bajando las escaleras de la mansión.
Julián apareció en el marco de la puerta principal, acomodando los puños de su camisa blanca. Su expresión era serena, demasiado serena, como si la tensión que flotaba en el aire fuera apenas una molestia menor para él. Amor, sí, con una voz suave, que no encajaba con el frío en sus ojos. ¿Qué es todo este teatro? ¿Vas a creer las fantasías de una sirvienta resentida? Laura no respondió. Lo observó acercarse, cada paso medido, como un depredador que sabe que su presa ya está acorralada. Ana, a un lado, seguía mirando a Laura, moviendo la cabeza en un gesto que decía, más que cualquier palabra, no confíes en Julián. Llegó hasta el borde del jardín, deteniéndose a pocos metros del coche. Su tono cambió apenas lo suficiente para que las palabras sonaran como un aviso disfrazado. Baja del coche y entra ahora mismo a la casa a Laura. Mantuvo la mirada fija en él, sin moverse. Julián sonrió apenas, pero su voz se volvió un filo helado. O atente a las consecuencias en ese último matiz, no sonó a preocupación de esposo, sino a sentencia. Y Laura entendió, con una certeza amarga, que la decisión que tomara en ese instante podría costarle la vida. Si cruzas esa reja, no volverás. La voz de Ana se quebró, pero la advertencia salió como un latigazo. Laura parpadeó intentando asimilar esas palabras. No eran un simple consejo, no eran dramatismo. Sonaba a certezau, absolutau. Ana, estás exagerando, murmuró Laura, aunque en su interior algo gritaba que no lo estaba. No. Ana dio un paso más, apoyando las manos sobre el marco de la ventanilla. Escúchame, por favor. Ni siquiera es solo lo de los frenos. Hay gente esperándote en el camino. No quieren que llegues a la ciudad. Laura tragó saliva. Oh, Dios, la humedad en sus palmas. Mientras seguía aferrada al volante, miró hacia la reja de salida. Estaba abierta, pero en ese momento le pareció más una trampa que una vía de escape. La imagen de avanzar por ese camino desierto, con un auto saboteado y rostros desconocidos acechando, le revolvió el estómago. Por un instante pensó en hacer lo que Julián decía al salir del coche y volver a la casa. Pero esa idea no le dio seguridad. Le dio más miedo. Volver a entrar en la mansión significaba ponerse al alcance de un hombre que, si realmente planeaba su muerte, no necesitaría testigos ni pretextos para acabar con ella. La otra opción era arrancar, pero ¿y si Ana tenía razón? ¿Y si el primer frenazo necesario la mandaba directo a la muerte? Sintió como su respiración se aceleraba. Todo su cuerpo estaba en alerta, cada sentido captando hasta el más mínimo detalle el crujido de las hojas por el viento, el sonido de los pasos de Julián sobre la grava, el silencio espeso del portero que seguía inmóvil, el latido ensordecedor de su propio corazón. «Laura, mírame», dijo Ana, con los ojos llenos de urgencia. «Solo confía en mí esta vez. No arranques». Laura abrió la boca para responder, pero un estruendo la interrumpió. El ruido de un motor, más fuerte y rápido que el anterior, irrumpió en el camino privado. Un sedán gris apareció de golpe en la entrada, frenando con brusquedad. El chirrido de las llantas sobre el asfalto quebró el silencio como un disparo. Laura y Ana intercambiaron una mirada cargada de preguntas sin respuesta. Mientras Julián giraba lentamente la cabeza hacia el nuevo vehículo, como si hubiera estado esperando, o temiendo. «Exactamente esto, un policía. Tenemos una denuncia anónima por intento de homicidio». La voz fue clara, cortante y sin espacio para duda. Del sedán gris bajó un hombre robusto, vestido con traje oscuro y corbata, portando una placa metálica que brilló bajo la luz de la mañana. Caminó con paso seguro hacia el coche de Laura, mientras otro agente descendía por el lado del copiloto y se quedaba junto al vehículo, vigilando la escena. Julián no tardó en reaccionar. Dio unos pasos hacia el inspector con la compostura calculada que siempre lo había caracterizado. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una mezcla de incomodidad medida
y aparente indignación. «Esto es un error», dijo, levantando las manos ligeramente, en un gesto teatral. «Soy el dueño de esta propiedad. Seguro alguien llamó para causar problemas en él». Inspector no respondió de inmediato. Observó a Julián como quien ya tiene una opinión formada, pero está dispuesto a escuchar solo por protocolo. «Recibimos información precisa», contestó finalmente. «Una mujer, su esposa, podría estar en peligro». Laura se tensó. Julián giró hacia ella, con una sonrisa tensa, como si intentara transmitir calma o control, amor. «Diles que no es así, que todo esto es un malentendido», dijo, modulando la voz para sonar cariñoso, aunque sus ojos eran puros cuchillos. Laura abrió la boca, pero Ana se adelantó. «No is an error, señor inspector. Revisen el coche». El sistema de frenos fue manipulado. Julián soltó una breve carcajada, esa que usaba cuando quería mostrar que algo le parecía tan absurdo que no merecía atención. «Por favor», miró al inspector. «Vilo que la». Digo, una sirvienta resentida inventando historias para crear drama. El inspector no se inmutó. Sus ojos pasaron de Julián a Laura y luego al vehículo. «Entonces, no habrá problema en que lo revisemos», dijo. Con Julián dudó un segundo, lo suficiente para que el silencio se volviera incómodo. «Hagan lo que quieran», respondió, al fin, encogiéndose de hombros. «Y cuando vean que no hay nada, espero una disculpa». El inspector hizo una señal con la mano al mecánico que había bajado del sedán. «Revise el sistema de frenos», ordenó. El mecánico asintió. «Se agachó junto al coche y abrió el capó. El aire pareció volverse más espeso mientras todos esperaban lo que estaba a punto de descubrir. «No hay líquido de frenos». «Esto fue cortado». La voz del mecánico rompió el silencio como un martillo contra vidrio. Se incorporó lentamente, sosteniendo en la mano un trozo de manguera rota que aún goteaba un líquido oscuro. «No es desgaste», añadió, mirando al inspector. «Esto fue hecho de forma deliberada». Laura sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, pero junto con él llegó una oleada de náusea. Por un lado, la confirmación de Ana la salvaba de pensar que todo era paranoia. Por otro, era la prueba tangible de que alguien menos, y ese alguien estaba a pocos metros, quería verla muerta. Julián reaccionó de inmediato, alzando la voz. «Esto es ridículo». Miró al inspector y luego a Laura. «No tienes idea de quién pudo hacerlo. Puede haber sido cualquiera». El inspector no parecía convencido. «¿Cualquiera?», preguntó con calma. «Sí, cualquiera», continuó Julián. «Mis negocios despiertan envidias. No es la primera vez que intentan dañarme para ensuciar mi nombre». Laura apretó los labios. Quería gritarle, decirle que dejara de actuar, pero algo en su mirada, esa frialdad calculada, le dijo que él aún creía que podía salirse con la suya. Ana dio un paso al frente. «Con todo respeto, señor inspector, yo lo escuché esta mañana. Le decía a alguien por teléfono que hoy sería su último viaje». Julián giró hacia ella con una mueca de desprecio. «Usted no sabe lo que escuchó. Seguramente malinterpretó todo, Ann». El inspector levantó una ceja. «Curioso», dijo, pausando, para que todos lo escucharan. «Porque uno de mis hombres también escuchó a su amigo, el de la chaqueta oscura, decirme está hecho, tal como lo pidió». El color pareció desvanecerse del rostro de Julián, aunque trató de recomponerse. «Anzeige, eso no prueba nada. La gente malinterpreta, pero ya nadie parecía creerle». El portero bajó la vista al suelo, evitando mirarlo, y Laura, con el corazón acelerado, entendió que el cerco comenzaba a cerrarse. El inspector dio un paso más hacia Julián, su voz ahora más firme. «Entonces no tendrá problema en acompañarnos para responder unas cuantas preguntas». La tensión creció. En ese instante, el hombre de la chaqueta oscura, que había permanecido junto a su coche, comenzó a moverse de forma inquieta, como si quisiera desaparecer antes de que lo nombraran.
Está detenido por intento de homicidio. La voz del inspector fue contundente, sin espacio para dudas ni interpretaciones. En cuanto las palabras salieron de su boca, el hombre de la chaqueta oscura giró sobre sus talones y corrió hacia su coche, intentando abrir la puerta con movimientos torpes. «¡Alto ahí!», gritó uno de los agentes ala. El sujeto apenas alcanzó a meter medio cuerpo en el vehículo cuando otro policía, que había estado aguardando junto al sedán gris, se abalanzó sobre él y lo derribó contra el asfalto. El golpe seco resonó en el camino, seguido de un forcejeo breve y el chasquido metálico de unas esposas cerrándose en Laura. No apartó la vista de Julián. La imagen de su esposo allí, de pie con la máscara resquebrajándose, la llenó de una rabia contenida que le ardía en el pecho. «Te di mi vida», dijo en voz baja pero firme, avanzando un paso hacia él. «Confi, ¿y me pagas con esto?» Julián la observó con frialdad, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando el ángulo para convertirlas en algo a su favor. «No sabes lo que dices, Laura», respondió con un tono suave, casi paternal, que solo la enfureció más. «Lo sé perfectamente», lo interrumpió, «y ahora todos lo saben». El inspector se acercó, interponiéndose entre ambos. «Se acabó, señor Julián», dijo, mientras sacaba un par de esposas de su cinturón. «¿Queda arrestado por intento de homicidio y conspiración?» Julián sonrió de forma breve, como si aún creyera que aquello no sería definitivo. «Cometieron un error», soltó, sin apartar la mirada de Laura. «Un error que les costará caro a él». El inspector ignoró la amenaza y procedió a girarlo para colocarle las manos detrás de la espalda. El sonido metálico del cierre de las esposas retumbó en el silencio que siguió. Laura sintió un escalofrío al ver cómo él, incluso reducido y bajo custodia, seguía proyectando esa aura de peligro, justo antes de que el inspector lo empujara hacia el sedán gris. Julián giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos oscuros y fijos no mostraban ni sorpresa ni arrepentimiento, solo an ocio purau, afilado, como una promesa silenciosa de que aquello aún no había terminado. «Me salvaste la vida, y no sé cómo pagártelo». Laura apenas podía sostener la mirada. Tenía las manos temblorosas, todavía procesando lo cerca que había estado del final. Se volvió hacia Ana, que permanecía junto a ella, con el rostro pálido pero la respiración más calmada. «No sé cómo agradecerte», continuó Laura, con la voz quebrada. «Si no hubieras corrido hacia mí, si no hubieras hablado». Ana bajó la mirada, algo incómoda con tanto reconocimiento. «Usted ya me pagó hace mucho tiempo, señora», respondió, suave pero segura. «Me trató con respeto, cuando otros me trataban como si fuera invisible. Hoy solo devolví el favor a Laura». Sintió un nudo en la garganta. No eran simples palabras, eran la verdad desnuda, de una lealtad que no se compra ni se finge. El inspector interrumpió la escena, señalando hacia el sedán gris. «Señora, la necesitamos en la comisaría para levantar la denuncia y dar su declaración». «Sierra, pero es importante que todo quede registrado». Laura asintió. Mientras caminaban hacia el vehículo policial, vio cómo Julián era conducido a otro coche, aún esposado, con 2 agentes a cada lado. La imagen de su esposo, el hombre con el que había compartido años de su vida, reducido y bajo custodia, le provocó sentimientos encontrados: alivio, tristeza, rabia y una determinación nueva. En el trayecto hasta la comisaría fue breve, pero cada segundo le sirvió para ordenar en su mente lo que diría. No pensaba dejar cabos sueltos. Sabía que Julián tenía contactos, influencias y recursos para torcer la ley a su favor. Cualquier omisión, cualquier detalle que no mencionara, podría ser el resquicio que él necesitara para escapar a Nen en la sala de espera. Antes de entrar a dar su testimonio,
Laura tomó las manos de Ana con fuerza. No voy a dejar que se salga. Con la suya, dijo, con un tono bajo, pero cargado de convicción. Voy a contar cada palabra, cada gesto, cada amenaza, todo. No voy a dejar espacio para que invente otra de sus historias. Ana apretó sus manos en respuesta. Yo también hablaré, señora Ann, lo que escuché, lo que vi. No, me voy a callar, Laura, asintió, sabiendo que no estaban solas. Tenían pruebas, testigos y la verdad de su lado. Mientras el inspector las llamaba para entrar, Laura respiró hondo. En su interior ya no había dudas en esta vez. Julián no escaparía. Nunca sabes quién se esconde detrás de una sonrisa. La frase se repetía en la mente de Laura mientras se sentaba frente al escritorio del oficial encargado de tomar su declaración. El inspector permanecía de pie observando atento, como si supiera que cada palabra que pronunciara sería clave a Laura. Comenzó desde el principio, Ann, la discusión de esa mañana. El tono extraño de Julián. La alerta desesperada de Ana, la llegada del hombre de la chaqueta oscura y finalmente la intervención policial. No omitió nada. Cada detalle, por pequeño que pareciera, quedó plasmado en el acta. Quiero que esto quede claro, dijo al final. Con la voz firme, mi esposo planeó mi muerte. Esto no fue un malentendido ni una confusión, fue un intento deliberado. El oficial levantó la vista y asintió, tomando nota de su énfasis. Cuando terminó, Ana fue llamada para dar su testimonio. Sus palabras coincidieron con las de Laura, reforzando cada punto clave. También aportó el fragmento más incriminatorio a la frase que escuchó en la biblioteca y la confirmación que el hombre de la chaqueta hizo junto al coche horas después. Ya con los documentos firmados y las formalidades cumplidas, Laura y Ana salieron de la comisaría. Afuera, el aire parecía distinto. No era más fresco ni más limpio, pero se sentía como libertad. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana. Laura miró hacia el horizonte, lejos de la dirección en la que quedaba la mansión. A cualquier lugar donde él no pueda encontrarnos, respondió. Esa casa ya no es un hogar. Es solo una jaula. Caminaron juntas hacia un vehículo que el inspector les había facilitado para trasladarse. Antes de subir, Laura giró la cabeza hacia el edificio policial. En una de las ventanas de rejas, lo vio Julián. Estaba allí, de pie, observándola. La luz tenue proyectaba sombras en su rostro, pero sus ojos se mantenían fijos en los de ella. No había súplica ni arrepentimiento, solo una promesa muda, afilada como un cuchillo. Esto aún no ha terminado. Laura no apartó la mirada hasta que el coche arrancó. Sabía que tal vez Julián intentaría moverse desde dentro, usar sus contactos, manipular como siempre, pero también sabía que ahora él había perdido algo que nunca recuperaría, el control sobre ella, la dignidad y el respeto. Pensó, no se negocian, y aunque las máscaras engañen, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.